Z. Yo, what's up, babe? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. Sin Fronteras, soy Manuel Montero Silva, licenciado en Filosofía y profesor del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEF. Hoy seguimos con nuestro ciclo de conferencias. En la tarde de hoy estamos en la compañía del doctor Luis Ortiz Sandoval, doctor en Sociología, es sociólogo y docente de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, también del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEF. Desarrolló su tesis doctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París sobre las clases desfavorecidas ante el sistema educativo paraguayo, que fue presentado como libro justamente el 7 de marzo del 2013 en el aula magna de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Doctor Luis Ortiz, ¿cuál es la relación que encontrás entre la sociología que se está practicando en Paraguay y el nivel de investigación que estamos teniendo? Bien, en primer lugar la sociología, creo que en los últimos 20 años, sobre todo con el inicio del proceso de democratización, ha empezado digamos un giro que consiste grosso modo en apostar por su consolidación académica, que incorpora la investigación como una función primordial, ¿verdad?, de la misma. Hay que saber que la sociología es una disciplina tardía, de hecho, en la historia de las ciencias humanas, y por otra parte que en Paraguay ha tenido, si bien ha surgido a inicio del siglo XX bajo un formato, digamos, de docencia, ¿verdad?, como una cátedra en la Universidad Nacional de Asunción a fines del siglo XIX, y ha tenido, digamos, esa impronta hasta mediados del siglo XX. Hubo un esfuerzo importante, sobre todo del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, a partir de los años 60, de institucionalizar la disciplina con la actividad, a través de la actividad de la investigación. Ahora, sabemos las limitaciones que ha tenido eso bajo el régimen autoritario. A pesar de todo, es encomiable, ¿verdad?, la labor de ese centro, pero es sobre todo en los últimos años del régimen, ¿verdad?, a mediados de los años 80 y luego ya con la apertura democrática a inicios de los años 90 del siglo pasado, es que empieza esa disciplina verdaderamente a tomar o a dar importancia, sobre todo sociólogos, ¿verdad?, y sociólogas, a dar importancia a la investigación como un aspecto importante de la disciplina propiamente. Ahora, es cierto que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Yo estoy convencido de que hay todo un mundo, digamos, de temas, de problemáticas a investigar. Y en ese sentido, doctor Luis Ortiz, ¿ves que la investigación puede ir ganando terreno a esa dedicación más a la docencia que muchas veces estamos viendo dentro del ámbito de las ciencias sociales, sobre todo? Aun cuando este proceso yo te comentaba que se da a finales de los años 80, inicio de los 90, que tuvo fuerza, ¿verdad?, en el periodo de democratización, ¿cuál es? La de una mayor apuesta por la investigación. Se consiguieron también más recursos, más fondos. Muchos cientistas sociales que se formaron en el exterior retornaron al país en esa época. Entonces, evidentemente se generó un proceso inusitado de investigación. Pero siempre ha sido, digamos, la docencia la actividad predominante en esta disciplina. Lo que sí es cierto es de que la materia de sociología en particular, su enseñanza no tenía, digamos, un alcance muy amplio, no estaba muy expandido en los diferentes currículums universitarios. Y a partir de inicio de los 90 empieza a expandirse como una materia importante, considerada relevante, ¿verdad?, en diferentes disciplinas ajenas a la sociología, pero donde, me imagino, se ha pensado en esta para ofrecer herramientas de análisis del contexto general donde cada una de las disciplinas se desenvuelven, ¿verdad? Eso hizo que obviamente haya un conocimiento un poco más expandido acerca de esta disciplina, sus características, un poco algunos enfoques, ¿verdad?
tampoco es mucho más profundo que eso, era una presentación muy general. Y obviamente respecto a eso la investigación es todavía, digamos, minoritaria, ¿no? Esa tendencia yo creo que va a seguir. Después otro tema a considerar ya es los sociólogos, ¿no? Sí, las sociólogas, ¿no? Cuando se forman. Muchos se forman muy bien, digamos, creo, muchos tienen la oportunidad también de poder hacer estudio en el exterior, pero no todos apuestan por la investigación como una actividad fundamental y transversal de su práctica profesional, ¿verdad? Y ese es, bueno, un tema que efectivamente no se va a revertir si, como repito, no se cambian tampoco las condiciones objetivas, la que hablaba al principio. Las condiciones objetivas están de a poco, piano, digamos, generándose, ¿no? O sea, en el sentido estricto de, hay gente que se está formando tanto aquí como afuera, disciplinariamente, en la profesión. Pero todavía poca gente se forma en la investigación en nuestro país y por lo tanto sociólogos y sociólogas que se han recibido, que han obtenido su título, que generalmente trabajan en el ámbito de la intervención social, ¿verdad? de la abogacía, como se dice comúnmente, o sea, de la defensa de determinados, o de la promoción, ¿verdad? Determinadas problemáticas, o o van al empleo público, en tareas de gestión, ¿verdad? Y esa tendencia, repito, creo que va a continuar por un buen tiempo. O sea, yo estoy convencido de que la investigación, al tratarse de una actividad, pero también de una vocación, que esto es muy minoritaria en nuestro país, poder desarrollarla, poder, digamos, llevarla adelante, implica necesariamente asociarse, necesariamente implica generar una colectividad mínima, cuando menos, ¿verdad? De un interés común, en este caso, en torno a la producción de conocimiento. Y porque es muy difícil, así como toda vocación, es muy difícil, digamos, sobrellevarla fuera de, o sea, en la más absoluta isolación, digamos, o sea, de manera aislada, ¿no? Es muy difícil. Ya de manera colectiva también es difícil, pero de manera aislada mucho más. Por lo cual yo creo que es fundamental encontrarse con personas que tengan la misma afinidad que uno, y sobre todo y organizarse, ¿no? En ese sentido. Y por otra parte también porque creo firmemente en la construcción colectiva del conocimiento científico. O sea, eso es un atributo indudablemente, me parece a mí, de carácter colectivo, ¿verdad? Porque uno de por sí, cuando uno entra en la producción de conocimiento, uno se basa ya en un acervo social existente. Es un acervo común, ¿no? Disponible, que fue producido por una sociedad, en fin. Entonces, de por sí, el origen. Y después, por otro lado, también lo que puedan decir muchas cabezas, o sea, y muchas plumas, es probablemente mucho más fino, mucho más agudo que lo que pueda decir una. ¿Cómo vos ves, como sociólogo, como investigador, al Paraguay? ¿Alberga comunidades de investigación? ¿Tolera? En general, la sociedad paraguaya es todavía reticente a una cultura científica en general, ¿verdad? La cultura científica en general. Imagínate que las políticas públicas, ¿verdad? Que son incisivas, ¿verdad? En la vida y en el destino de mucha gente, están formuladas en gran parte de ellas sobre la base del desconocimiento, ¿verdad? Sobre la base de la ocurrencia, sobre la base de la intuición en muchos casos, o de cierta aproximación, digamos, más, no sé cómo decirlo, enciclopédica, erudita, pero no, digamos, científica, empírica. Y de por sí eso ya da cuenta, ¿no? de qué relación tiene la sociedad con la ciencia. Y por otra parte, uno puede evaluar la importancia o no que le da una sociedad a la ciencia y a la investigación científica cuando a través de un indicador muy elemental, que es cuánto transfiere sus recursos a la misma, ¿verdad? Y obviamente la sociedad paraguaya destina nada, casi nada, o sea, es muy poco lo que destina a la actividad. Y es paradójico porque, digamos que diferentes instancias plantean como el conocimiento como un aspecto importante para el país, la educación también, y qué sé yo, pero en la práctica, al no destinarse recursos para la misma, entonces
digamos, una contradicción en los términos. Y diría una cosa más, ¿verdad? La comparación siempre sirve, ¿verdad? Bien comparadas las cosas yo creo que ayudan a entender e incluso a explicar, obviamente, unos fenómenos. Entre ellos, el desarrollo obviamente no puede explicarse de manera monocausal bajo ningún aspecto, ¿verdad? Que es necesario solamente la educación o solamente la salud pública de calidad o solamente una economía estable. Hay muchos factores que intervienen para el desarrollo de una sociedad, pero uno de ellos es el conocimiento científico. Es decir, vemos que aquellas sociedades que tienen un alto nivel de desarrollo con inclusión social, etcétera, han apostado por el conocimiento científico de manera crucial, no transversal. Y vemos entonces obviamente en un país donde están vigentes las más pronunciadas desigualdades social y económica en la región, el país también donde su institucionalidad científica es la más débil, ¿verdad? Yo creo que hay una asociación ahí. Que tenés, Luis, es un enfoque que da importancia a la ciencia, porque también hay enfoques de sociólogos donde la ciencia muchas veces o no se tiene en cuenta, inclusive puede ser contraria a la investigación, entre comillas. La sociología es una disciplina científica. Surge como una disciplina científica. Sí. En todo caso sería un programa, de hecho, con Comte, ¿verdad? Que es el que acuña el término, el nombre. Él tenía un programa, digamos, de desarrollo científico de esta disciplina que debía estudiar la sociedad, ¿verdad? Le hacía una distinción entre la física y la estática social, etc. Pero fíjate vos que efectivamente en algunas sociedades la sociología ha adquirido un estatuto epistémico científico, digamos, reconocido, institucionalizado, entonces es entendida como una disciplina científica basada en la investigación. En otras sociedades no, es una disciplina casi más cercana a la filosofía, donde justamente sociedades como estas toman más bien como un ejercicio intelectual que puede tener como un correlato ensayístico, ¿verdad? Pero que poco y nada tiene que ver con lo que está sucediendo en la realidad. Pero es una visión errada, porque efectivamente ese es el terreno de la filosofía. La filosofía no necesariamente, digamos, supone un acercamiento empírico a la realidad, aunque hay ciertas filosofías como la de Michel Foucault, por ejemplo, todos sabemos, ha sido un filósofo y él se ha reivindicado como tal, justamente, pero que indudablemente todas las categorías que él acuñó y todas las consecuencias que extrajo de las mismas han sido basadas en investigaciones empíricas, ¿verdad? Pero realmente son casos excepcionales de filósofos a los cuales hay que aplaudir, por cierto. Pero la sociología es, por definición, una disciplina científica y que debe estar fundada en la investigación. Lo que no quita que tenga que transmitirse, o sea, que tenga que ir a la docencia. Pero ese es un problema serio justamente en sociedades donde la docencia no se basa en la investigación. Pues entonces, ¿qué consiste? Y bueno, enseñar lo que dicen otros. Y cuando uno enseña lo que dice otro, obviamente aplicar las categorías que vienen de afuera generalmente, que son las únicas disponibles, sin un tamiz, de una mediación, ¿verdad? En investigaciones locales de esa categoría, que justamente la docencia y la transmisión de esa manera lo que hace es simplemente, bueno, hacer adaptar esa categoría a la realidad local. Y es el enorme problema ese, ¿verdad? Mientras no se institucionalice la ciencia en general y la sociología en particular, como decíamos al principio mismo de tu programa, seguirá eso persistiendo, ¿verdad? Pero, repito, hay también sociólogos y sociólogas que queremos apostar por esta actividad y por esta vocación, repito una vez más, para que justamente sea creativo y sea inteligente el uso de las categorías que surgen de los conceptos, los marcos teóricos, mediados por buenos métodos también, por el buen empleo del método, para, en el fondo, lo que nos interesa, entender qué sucede en nuestra sociedad. Eso es lo que nos interesa. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por estar en nuestro programa. Espero volver a contar con tu presencia. A las órdenes, muchas gracias por la invitación, Manuel, al ICEF, y un saludo grande a tu audiencia. Muchísimas gracias. Llegó al final el programa del día de hoy. Nos volveremos a encontrar el sábado que viene, saben, a partir de las 16 hasta las 17. Hasta pronto.